Muy buenas noches, jóvenes. Esta noche vamos a tener nuestro encuentro en Auditoría 3. Le estaba diciendo previamente a darle a grabar, le estaba diciendo que revisen su examen, que ya pueden ver su examen, que no solamente la puntuación, sino que van a poder ver qué fue lo que le quedó mal. Y entonces, la semana próxima, anoten cualquier duda, duda que ustedes tengan, y entonces ahí vamos a seguir conversando. Nuestro parcial fue a la, de la unidad 1 a la 4. Aquí tenemos ahora, en la unidad 4 ustedes saben que hay un desfase. La unidad 4 está el tema número 5, que es la conclusión de la auditoría de los estados financieros. Aquí ya el auditor ha revisado, auditado todas las cuentas que tienen balance en los estados financieros. Ya él revisó, auditó y hizo carta de gerencia de cada una de esas cuentas que él auditó: efectivo, cuenta por cobrar, inventario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces está en la fase final, que es concluir la auditoría de los estados financieros. En esta unidad número 5, un momentito. Esta unidad tiene como objetivo principal lograr que usted aprenda a identificar y evaluar los documentos y los análisis para terminar la auditoría antes de empezar a hacer el informe o dar el dictamen final, ¿verdad? Entonces, en estos puntos vamos a trabajar qué es la terminación de la auditoría externa, su naturaleza y su finalidad. ¿Qué son las minutas de las reuniones cuando uno se reúne, ¿verdad? Nosotros, cada vez que se reúne el consejo de una empresa, todo lo que se trata se levanta en un acta que se llama minuta, ¿verdad? Entonces, parte del auditor, de lo que tiene que hacer el auditor externo es solicitar todas esas minutas de las reuniones del consejo para él ver si hay algo que se le ha quedado, que se ha tratado y que él no ha tenido acceso quizás a esa documentación. Entonces, se revisa esas minutas y se realizan unos procedimientos finales. Vamos a identificar contingencias. Ustedes saben que las contingencias son aquellas situaciones que afectan a la empresa, que se pueden convertir en una realidad. Pero al momento de yo hacer mi auditoría, todavía no hay un valor monetario para esa situación. Por ejemplo, una demanda. Una demanda que le ha hecho el Estado a la empresa porque está tirando desechos tóxicos al río, vamos a suponer. O una demanda que le han hecho un grupo de empleados por sus prestaciones laborales a la empresa. O una demanda porque no han dado la bonificación. Una demanda porque el seguro no está habilitado, etcétera, etcétera. Muchísimas situaciones se le pueden dar. Entonces, el auditor tiene que identificar esa situación, esa contingencia que puede que afecte a la empresa en el futuro. Hay un procedimiento para identificar las contingencias en la auditoría. También aquí hay un punto de la revisión de los eventos subsecuentes. ¿Qué son los eventos subsecuentes? Aquellos hechos que empezaron en el momento de la auditoría, pero que sus resoluciones vendrán después de terminado mi trabajo. Por ejemplo, la bonificación es un ejemplo de un hecho subsecuente. La bonificación se calcula, según la ley dominicana, no en todos los países dan bonificación, que si la empresa tiene utilidad, el 10% se reserva para repartirlo entre los empleados. Pero esa repartición se va a dar en marzo o en abril, depende del cierre de la empresa. Entonces, yo como auditora del 2024 tengo que darle seguimiento a esa bonificación que está en los estados financieros, a ver si se hizo lo que dice la ley. Es un evento subsecuente, una demanda también, ¿verdad?
Se resolutó en el consejo que se va a vender el tanto por ciento de las acciones o que se va a aumentar el capital. Es un evento que se resolutó en el 2024, pero que se va a llevar a cabo en el 2025, subsecuentemente después de mi trabajo. Y yo tengo que darle seguimiento. Obtención de la carta de declaraciones, que es en los diferentes tipos de papeles de trabajo que uno usa a través de la auditoría. Vamos a evaluar las conclusiones de la auditoría y toda esta terminación de la auditoría externa me va a ayudar a mí a hacerme un juicio para el dictamen. Aquí en los recursos de aprendizaje que tenemos dos libros, el de Arvin Arens, que es que usamos más a menudo, con el tema de la terminación de la auditoría, y este libro de terminación de la auditoría, que es una enciclopedia, Wittingon, usted le da ahí y va a tener el libro para consultarlo, el tema, para poder llenar el control de lectura que yo le voy a poner en la plataforma, que todavía no está. Existen dos NIAs que están relacionadas con la terminación de la auditoría, la NIA 560 y la 580. Entonces, aquí, para que les sea más fácil, tenemos dos pequeños videos montados de esas dos NIA. En vez de leer una 20 páginas, vamos nosotros a ver aquí dos videitos. Uno de los videos le estoy dando un clic. Creo que tiene 6 minutos y habla de hechos que ocurren después que uno ha dado el dictamen, que son lo que decimos hechos posteriores o subsecuentes a la auditoría. Ustedes lo van a chequear. Perdón, tiene 8 minutos. Eso lo van a hacer ustedes en sus casas. Eh, Déjame detenerla. Norma Internacional de Auditoría 560. Hechos posteriores. La norma internacional de auditoría presenta las responsabilidades que tiene el auditor con los hechos sucedidos después de realizar la auditoría de estados financieros, ya que los estados financieros pueden ser afectados no solo Ahora no por las quiere ella evidencias que parar. surgen a la fecha de los estados financieros, sino también por aquellos hechos que se manifiestan después de su desarrollo. Se distinguen tres momentos en los cuales se deben tratar los hechos significativos. Uno, los cuales se caracterizan por lo acontecido hasta la fecha del informe o dictamen del auditor. 2. Lo descubierto después de la fecha del informe, sin que aún se hayan emitido los estados contables. Para este momento se verifica si se necesita corrección, además de discutir el asunto con los administradores y tomar así decisiones apropiadas. 3. Por último, los descubiertos después de emitidos los estados contables, para lo cual se puede compartir la propuesta con la administración para que estén al tanto de un nuevo informe, o el auditor puede directamente comunicar la situación a las máximas autoridades de la entidad. Objetivos. El auditor deberá obtener 560 y hechos posteriores de auditoría de la norma internacional de auditoría 560 presenta las responsabilidades que tiene el auditor con los hechos sucedidos después de realizada la auditoría de estados financieros, de acuerdo que los estados financieros pueden ser afectados no solo por las evidencias que surgen a la fecha de los estados financieros. No se entiende, maestra. Sí, no sé, déjenme ver un momentito, porque yo no quiero, yo no quiero que ustedes vean esto así, sino yo creo que ustedes lo vean tranquilo en su casa. Pero ahora, yo le dije que tenía un problemita con mi laptop, estoy usando una ajena y realmente estoy tratando de detener el video y me ha dado una lucha terrible. Estoy tratando, pero no he podido. Déjenme ver aquí y aquí. Ok, ya sí, ya lo logré. Entonces, lo que le estaba comentando, no le voy a dar a clic,
es que ustedes tienen ahí en su recurso de aprendizaje dos NIAs, la 560 y la 580, que están relacionadas directamente con la terminación del trabajo de la auditoría. Entonces, nosotros, las tareas todavía no están montadas porque ustedes saben que lo voy a cambiar. La he cambiado. Entonces, la tengo lista. Vamos a revisar el material de la unidad número 5 que está en la plataforma. Me dicen si lo están viendo, Sí, por maestra. favor. ¿Están viendo la unidad número 5? Sí, maestra. Abran su micrófono, por favor. Abran su micrófono para que me digan si están viendo la unidad número 5 en la pantalla. Sí, Sí, maestra. maestra. Bien, bien, bien. Aquí vamos. Para las personas que entraron al final, por favor, recuerden ir a ver su examen y ver qué le quedó mal. Anótenlo para comentarlo en la próxima clase. ¿Ok? Entonces, en esta unidad, como dijimos, vamos a evaluar todo lo que hemos encontrado a través de la auditoría para tomar las decisiones para que de esta forma yo hacerme un juicio para hacer mi dictamen. Y aquí también dice que en esta unidad también se aborda la NIA número 560 y también la 580 que tienen que ver con la terminación de la auditoría. Vean los dos videos. ¿Qué dice la terminación de la auditoría? Recuerden que la auditoría externa es un trabajo independiente realizado por un CPA, donde su finalidad principal es revisar que los estados financieros, los valores que tengan los estados financieros sean ciertos, ¿verdad? Entonces, la terminación de esta auditoría externa se evalúa lo que hemos ido encontrando a través de la auditoría de todas las cuentas, qué asuntos significativos han resultado de esta revisión minuciosa y qué medidas se han tomado para manejarlo, para de esta forma yo llegar a una conclusión. A través de la auditoría yo voy encontrando, tengo diferentes hallazgos. Por eso, cada vez que nosotros auditamos una cuenta, tenemos que hacer una carta a la gerencia en donde le plasmamos lo que hemos encontrado, pero también le doy una solución para evitar que eso pase de nuevo. Entonces, a la medida que va haciendo la auditoría, la gerencia va recibiendo un informe mío interno que se llama carta a la gerencia. Entonces, luego de que yo tengo todas las cuentas auditadas, entonces yo procedo a comenzar a terminar mi auditoría para poder dar un dictamen. Dice en el segundo párrafo que la opinión de los auditores acerca de los estados financieros que me da la administración se basa en toda la evidencia que yo he recopilado a través de la auditoría de todas las cuentas. Luego que yo he aplicado procedimientos de cumplimiento y procedimientos sustantivos para hacer la auditoría, entonces estoy casi lista para dar el paso final, que es el informe. ¿Verdad que sí? Eh, Recuérdense que hay dos tipos de procedimientos para hacer la auditoría: procedimientos de cumplimiento o de control o procedimientos sustantivos. Los procedimientos de cumplimiento es una evaluación del control interno y de la contabilidad de la empresa. Son más teóricos. Mientras que los procedimientos sustantivos en auditoría es cuando yo hago cálculos, reviso, inspecciono, observo, o sea, son cosas ya más directas con evitar que haya números errados en los estados financieros. Recuérdense de esos dos tipos de pruebas, sustantivas y de cumplimiento. Después que ya he auditado todas mis cuentas, sigo con el segundo paso, que es buscar pasivos contingentes. Como les dije, si ustedes buscan en Google, ¿qué es una contingencia? Le voy a poner en Google, contingencia
en contabilidad. Dice, en contabilidad es una contingencia, una incertidumbre, un hecho futuro sobre lo que ignoramos algo. Eso es en contabilidad. ¿Verdad? Un activo contingente es un activo de naturaleza posible surgido a raíz de sucesos pasados, ¿verdad? Cuya existencia ha de ser confirmada solo si pasa algo. Eso es la contingencia, ¿verdad? El auditor debe mantenerse alerta, el auditor externo debe mantenerse alerta con respecto a pasivos contingentes. ¿Qué quiere decir eso en español? ¿Cuál es sinónimo de pasivo? ¿Qué ustedes creen? Cuando usted ve pasivo, ¿en qué usted piensa? ¿Eh? En deuda, maestra. Correctamente, mi amor. En deuda. Entonces, el auditor debe mantenerse alerta para buscar deudas contingentes, o sea, deudas que no están registradas porque no se ha dado el caso, pero puede ser. Entonces, la búsqueda de pasivos o deuda no registrada incluyen procedimientos que se efectuaron a lo largo del último día de trabajo de campo y dentro de la empresa, el campo y la empresa, ¿verdad? Como por ejemplo, realizar desembolsos de efectivo subsecuentemente, o sea, te causa sospecha. Estos procedimientos están diseñados para detectar pasivos que existan al final del año y sin embargo no lo pusieron en los estados financieros. O sea, adrede en este caso. En este caso, la empresa tiene muchas deudas, no quiere que se vean los estados financieros porque afecta su razón de liquidez, por ejemplo, y lo tiene en un sitio aparte, pero no lo reflejan los estados. Pero hay muchos pagos en efectivo que el auditor no encuentra a quién se le está pagando porque no está registrado en los estados. Entonces, el auditor tiene su manera de cómo revisar eso, ¿verdad? Después que termina su auditoría, en el mes de enero, él revisa todos los pagos que se hicieron y lo cruza con los datos que él tiene. Y ahí él va a ver si hay un pago a algo que él no tiene registrado, quiere decir que dejaron deuda sin registrar. Eso hace el auditor en el campo de trabajo, los últimos días. Bueno, como les dije, ¿qué son las minutas? Las minutas también le llaman actas de asamblea. Las minutas es un documento que se levanta dentro de la reunión con el consejo de accionistas y todo lo que se habla ahí se escribe en una minuta. ¿Verdad que sí? Entonces, los auditores deben registrar las minutas de las reuniones de los accionistas y los directores, incluso de los subcomités de auditoría. Eh, como por ejemplo el comité de auditoría y el comité de inversiones. Esta revisión incluye reuniones sostenidas a lo largo del último día de trabajo de campo, ¿verdad? Esta revisión. Al terminar la auditoría, los auditores tienen que determinar que han visto todas las minutas de todas de esas reuniones e incluso aquellas que correspondan a las reuniones de los primeros días del año terminado o el del año auditado y obtendrán asimismo una constancia por el escrito de parte de la administración de que todos los minutos, minutos no, de que todas las minutas estuvieron a su disposición. Ahí hay un error gramatical de que todos los minutos no, de que todas las minutas estuvieron a su disposición. Entonces, estamos claros, vamos a revisar todo lo que se ha escrito de los puntos que se va a tratar en el Consejo de Accionistas. Necesitamos todas esas minutas para nosotros tener constancia de que tuvimos acceso a eso y de que todas las decisiones que se han tomado ahí, yo las tengo consideradas en mis estados auditados. Entonces ya revisamos las minutas, ya revisamos los pasivos contingentes, ¿verdad? Ahora vamos al otro paso. Efectuar procedimientos de análisis. El análisis de los procedimientos señala que deben efectuarse tanto en la etapa de planeación como con el propósito de que no se me quede nada sin revisar dentro de la auditoría, ¿verdad?
pero los procedimientos analíticos vienen como lo que nosotros le decimos, las cédulas de detalle. Por ejemplo, yo tengo cuentas por cobrar clientes, cuentas por cobrar accionistas y cuentas por cobrar empleados. Entonces, ahí yo tengo tres cuentas que son la sumatoria de las cuentas por cobrar que tiene la empresa, ¿verdad? Entonces, yo preparo una hoja de Excel con los balances de cada una de esas tres cuentas y veo el balance inicial, lo que le deben a la empresa y el balance final. Eso es un procedimiento analítico. Yo revisar el balance inicial, sumarle lo que pasó en el periodo y ver si es el mismo saldo que debe tener al final. Un ejemplo de un procedimiento analítico sería ese. Dice, los procedimientos de auditoría que se llevan a cabo como parte de la revisión general resultan de gran utilidad a los auditores porque no van a validar la conclusión que yo he llegado para dar mi opinión, ¿verdad? Debemos de revisar áreas que requieren ser analizadas con mayor grado de detalle, así como ofrecer una consideración acerca de la pertinencia de los datos que hemos obtenido o si hay algo fuera de lo común que yo he detectado. Esa es otra parte que tomo en cuenta para revisar, para terminar mi auditoría. ¿Qué yo debo hacer para detectar contingencias de pérdida? Eh, Una pérdida puede definirse como una posible pérdida derivada de los eventos en el pasado en lo que respecta a existencias y montos y será resuelta por un evento futuro, ¿verdad? Fundamental para el concepto de contingencia de pérdida es la idea de la incertidumbre. Vieron que le leí la definición de contingencia y lo primero que decía es una incertidumbre. Tanto a cuánto vamos a perder, ¿verdad? ¿Y qué ha ocurrido para que tengamos esa pérdida? Esta incertidumbre se va a despejar cuando ocurre un evento futuro o este evento no pasa. Por ejemplo, en una empresa tiene, como les digo, una demanda millonaria porque en los terrenos donde está la edificación, ella lo compró y tiene su título, pero ahora han aparecido unos nuevos dueños de ese terreno y han entablado un pleito con la empresa que compró de buena fe a una gente que le dio un título falso, vamos a decir así. Pero esa demanda es una demanda millonaria que puede llevar a cabo que en vez de tener ganancia, como me presentaron los estados a mí, esto se convierta en una pérdida. Entonces tenemos un caso en los tribunales por la propiedad de los terrenos y tenemos una demanda por 200 millones de pesos. Y nosotros lo que nos hemos ganado en el periodo, por ejemplo, fueron 150 millones. Entonces, ya en primera instancia, los dueños verdaderos ganaron el pleito. Entonces ya eso es una contingencia para esa empresa de una posible pérdida que viene si ganan en los otros tribunales de alzada que vienen, si ganan, entonces lo que es una ganancia se va a convertir en una pérdida de 50 millones de pesos. Eso es un procedimiento que debemos nosotros de hacer para detectar, por ejemplo, una contingencia de pérdida. ¿Qué tengo que hacer yo como auditora? Documentarlo en el dictamen para que todo aquel que lea mi auditoría de esa empresa sepa que hay una demanda de 200 millones sobre los terrenos donde está edificado la fábrica y que en primera instancia la parte demandante ganó. Entonces, cualquier persona que quiera invertir en esa empresa con esa incertidumbre, no va a ser porque yo no lo dije en el informe. Eso es lo que le está diciendo ahí. Ustedes lo van a leer con cuidado
cuando esté viendo el material. Aquí dice algo importante, el problema de la auditoría relativo a las contingencias de pérdida se presentan en dos facetas. El auditor tiene que determinar la existencia de la contingencia, o sea, hay una demanda. Los auditores tienen que valorar la probabilidad de que se haya incurrido en una pérdida y su monto. Esto dificulta tanto el factor de incertidumbre como también por la tendencia a la administración de mantener una apariencia de que no va a ir bien. Eso es la empresa, de que no, nosotros vamos a ganar porque nosotros tenemos esto, lo otro, pero el auditor tiene que cerciorarse de eso. ¿Ok? Aquí están algunos de los procedimientos en que el auditor se hace uso. Ustedes lo van a ver también en los dos capítulos del material que ustedes tienen en la plataforma, que les enseñé dónde está. El auditor tiene que detectar y evaluar estas contingencias, tomando en cuenta la revisión de las minutas de la reunión de los directores, porque ahí se habla de todo eso, enviar carta al abogado para que me diga en qué pie estamos parados, ¿verdad? Cómo va el caso, que me dé una opinión legal sobre el caso, ¿verdad? Ahí está. Y debo enviar carta de confirmaciones a las instituciones financieras que están involucradas, si se ha depositado una fianza o algo por el estilo. Debo revisar las correspondencias de las instituciones financieras si se ha dado una fianza con respecto a esa evidencia, reviso informes, obtengo cartas de declaración del cliente que indique que él conoce del caso y del monto de la demanda. Todo eso yo le saco copia y lo convierto en una evidencia para yo poder opinar en los estados financieros de que existe ese caso de deuda contingente, ¿verdad? Eso son, ustedes van a leer con cuidado los procedimientos, estamos solamente dándole una idea para cuando ustedes vayan a llenar, vayan a participar en el foro y a llenar el control de lectura. La evidencia que no está no disponible al cierre del periodo de auditoría a menudo viene disponible antes de que los auditores concluyan su trabajo de campo. Porque imagínense, miren, a mí me contrataron para auditar a la panadería San Jorge, por ejemplo, en el 2024. A mí me contrataron en noviembre del 2024. Yo fui y trabajé los meses que pude y luego volví en enero, la segunda semana de enero, después que pasó Reyes, a auditar los meses que me faltaron, ¿verdad? Entonces, yo estoy ahí dando vuelta en mi trabajo, quizás enero completo y febrero. Entonces, ya esos 2 meses son después de mi cierre y es probable que yo esté ahí en el campo de trabajo antes de hacer mi informe y yo pueda revisar esos eventos subsecuentes. Yo lo que no voy a estar en marzo y quizá en abril, porque una auditoría no puede durar, no debe de durar más de 2 meses. Y 2 meses es mucho. Recuerden que uno cobra por hora y uno tiene que planificar la auditoría para que eso salga en el menor tiempo posible, haciendo el trabajo bien. ¿Verdad que sí? La opinión de un CPA sobre la legitimidad de los estados financieros puede cambiar de manera radical debido a estos eventos subsecuentes. O sea, eventos que han pasado después del 31 de diciembre de 2024, en el caso de la panadería San Jorge. El término de evento subsecuente hace mención a un evento o transacción que ocurre después de la fecha de los estados financieros que a mí me han dado para auditar. Estos eventos subsecuentes pueden clasificarse en dos categorías bien amplias, como son aquellos eventos que proporcionan evidencia adicional acerca de hechos que existían en o antes de la fecha del balance general y aquellos que surgieron después del balance general, ¿verdad? En dos categorías bien amplias se pueden clasificar estos eventos. Otra cosa que puede hacer es que debe
que debe de hacer el auditor para terminar su auditoría es solicitar cartas de declaraciones, tanto de la empresa que es su cliente como de terceros, porque esa es la evidencia que él tiene para hablar del tema. Recuérdense que en auditoría es una auditoría, todas las cuentas que están en el balance general, estado de situación, deben ser revisadas y debe haber por lo menos una evidencia de cada una de esas cuentas. Entonces, las cartas o declaraciones son cartas que yo solicito para respaldar la evidencia sobre el tema. Entonces, el propósito principal de estas cartas es que los funcionarios más importantes de mi cliente tengan conocimiento de que son los principales responsables de que esos estados financieros que yo estoy auditando y que voy a dar mi opinión fueron presentados por ellos y que todo lo que está ahí refleja todos los eventos importantes que se relacionan con la empresa. Porque si a mí me ocultan cuentas por pagar, si a mí me ocultan informaciones, yo tendría que ser maga para saber que eso está amañado. Aunque quizás en medio de la auditoría yo descubra que faltan cosas, pero ese no es mi papel. Mi papel es dar una opinión sobre los estados financieros que me da la empresa que se supone que refleja todos los eventos importantes. Entonces, con esa carta de declaración de responsabilidad de la empresa, yo me libero de que en el futuro aparezcan cosas que yo no me dé cuenta. Recuerden que yo le hice el caso le hablé del caso de Van Inter, que quisieron demandar a los auditores externos, pero ellos pudieron demostrar en los tribunales que ellos no tenían en los estados financieros todo eso que estaban haciendo ahí, todas esas transacciones nocturnas que se hacía en Baninte para tapar en un hoyo financiero en el banco, ellos no se veían en los estados financieros y y los auditores externos no son responsables de ese ocultamiento que había. Entonces debemos obtener cartas de la gerencia sobre la razonabilidad de las presunciones significativas, incluyendo si estas reflejan adecuadamente la intención y capacidad de la empresa para llevar a cabo planes específicos de acción en caso de que sea relevante y las revelaciones del valor razonable. Las cartas de representación deben manifestar que la gerencia es la responsable de los estados financieros. Debe decir esa carta que yo soy la que la hago y se la mando a ellos para que la firme, que está consciente que ningunos pasivos o contingencias importantes no están revelados en los estados financieros, que no hay actos ilegales o posibles actos ilegales reflejados en esos estados, que no está consciente de ningún asunto circunstancial que pueda tener un impacto importante en los estados financieros o en las utilidades de la empresa. Que está consciente esa empresa de que tales asuntos, si lo existieren, se ha revelado adecuadamente en los estados financieros. Entonces yo le pongo eso clarito por si después explota un gran fraude y decirle, no, mire, usted me dio esta carta diciendo que usted está consciente que todos los pasivos están registrados, que ahí no hay nada ilegal, ¿verdad? Y que si hay un asunto, una contingencia que afecta a la empresa que usted lo puso en los estados, ahora apareció esto, no, pero yo no soy responsable de eso, ¿verdad que sí? Entonces, esa carta es sumamente importante obtenerla al inicio de la auditoría y al final de la auditoría. ¿Cómo evaluamos las conclusiones y el trabajo de la auditoría? Entonces, a la medida que yo voy auditando las cuentas de la empresa, en las cédulas que yo he preparado, las cédulas sumarias y las cédulas analíticas, pero principalmente en las sumarias, yo tengo que hacer algunos asientos
asientos de ajustes o asientos de reclasificación. Recuerden que los asientos de ajuste cambian los resultados de los estados financieros de la empresa. Los asientos de reclasificación, como su nombre lo dice, es un arreglo que no afecta el valor de los estados. Por ejemplo, una reclasificación común es que Pedro López abonó 10,000 pesos a su cuenta por cobrar y por error se lo pusimos a Samuel Santos. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Una reclasificación, pero 10, quitamos 10 de aquí y ponemos 10 allá. Eso no afecta el balance de la cuenta por cobrar. Eso es una reclasificación. Entonces, al final, luego que yo he auditado todas las cuentas y tengo todas las cédulas sumarias listas, yo tengo una cédula que se llama cédula de ajustes. Mírenla ahí en esta página número 10. Mírenlo ahí. Tengo una cédula de ajuste. Entonces, esa cédula de ajuste me ha cambiado el resultado de los estados financieros que la empresa me dio. Y ahí yo debo de tener qué afectó a quién y una explicación, ¿verdad? Dice que las desviaciones no sustanciales que sean descubiertas por los auditores se acumulan en un documento de trabajo, un papel de trabajo que se llama asientos de ajustes y reclasificaciones, yo le agregaría. Entonces, ¿por qué dice desviaciones no sustanciales? Porque son errores que se pueden corregir. Son errores que yo me he dado cuenta que no han sido para hacer un fraude o algo ilegal. Un error humano, como ocurre en todas las empresas. Entonces, esos son no sustanciales. Entonces, para emitir una opinión, como vamos a aprender en la unidad número 6, hay 4 tipos de opiniones que yo puedo emitir después de mi auditoría, que son opinión sin salvedad, opinión con salvedad, negación de opinión y opinión adversa. Entonces, para yo poder emitir una opinión limpia o sin salvedad, los auditores tienen que llegar a la conclusión de que hay un bajo nivel de riesgo de desviaciones importantes en los estados financieros que me dio el cliente. Entonces, al evaluar este riesgo, los auditores formulan un estimado de las desviaciones totales probables de los estados financieros, o sea, qué tanto me va a cambiar en monto los estados financieros que yo estoy auditando, que generalmente son el estado de resultados y el estado de situación o balance general. Entonces, eh, ahí yo puedo, como dicen aquí, analizar estos 3 componentes de desviaciones que se pueden dar. Desviaciones conocidas, asientos de ajustes pasados. Ustedes saben que la auditoría puede ser por primera vez o puede ser recurrente. Entonces, si yo audité en el 2023 a la panadería San Jorge, yo hice ciertos ajustes. Entonces, yo reviso esos ajustes porque yo tengo acceso, porque yo soy el que tengo los papeles de trabajo. Reviso si esos asientos se aplicaron correctamente y si el cliente no lo ha corregido, entonces ya van 2 veces que digo lo mismo y puede que le ponga un puntito de auditoría por eso. Desviaciones proyectadas, que son aquellas que fueron calculadas mientras estábamos haciendo la auditoría, y otras desviaciones que son estimadas, que por diversos distintos medios de muestreo de la auditoría, como por ejemplo procedimientos analíticos, yo me he dado cuenta de que puede haber una desviación que impacte a los estados financieros de la empresa. Evidentemente, como dice aquí, los auditores estiman el total de estas 3 desviaciones. Es material para, si ellos determinan que eso afecta a los estados financieros, van a concluir que existe un riesgo de error material demasiado alto como para dar una opinión sin salvedad. Evaluamos estos 3 componentes de desviaciones conocidas, proyectadas y estimadas. Entonces, si el riesgo de error es demasiado alto, entonces yo no puedo dar una opinión sin salvedad.
o limpia. Tendré que hacerla con salvedad, mencionando esas desviaciones, ¿verdad? Ahí está. Aquí dice, desde la perspectiva cualitativa, es probable que una desviación sea sustancial cuando proviene de una cuenta susceptible de ser medida de manera precisa más que de un estimado, como por ejemplo el inventario. Por ejemplo, el inventario es un rubro que puede ser medido. Yo puedo contar todo lo que hay en el inventario, ¿verdad? Y no tengo que estimar que ahí hay 1 millón de pesos, yo tengo que ir a contarlo, pero no pasaron inventario ellos, por ejemplo. Eso es sustancial. Dicen las NIA que por lo menos una vez al año hay que contar el inventario. Entonces, eso podría ser algo sustancial para el auditor para no dar una opinión sin salvedad. Eh, Hacer ocultamiento de cambio de utilidades y otras tendencias. La empresa oculta la omisión para cumplir las expectativas del consenso de los analistas con respecto a la compañía, convierte una pérdida en utilidades para que no se vea pérdida. O sea, todo este tipo de riesgos que ustedes ven ahí pueden ser sustanciales para que yo no dé una opinión limpia. Miren, aquí dice implica ocultamiento de una transacción ilegal, incrementa la compensación a la administración, o sea, le da muchos bonos. Todo eso, hay un riesgo material que el auditor debe de evaluar, ¿verdad? Luego que el auditor ha revisado hechos posteriores, deudas contingentes, ha levantado cartas, ¿verdad? Ha evaluado las probabilidades de omisiones, ha obtenido declaración de la administración, la carta, él está listo o debe de estar listo para hacerse una opinión de esa empresa para ponerlo en el dictamen. Después que se han efectuado los procedimientos de auditoría, de la terminación de la auditoría, por lo común los auditores están en posición de hacer el informe. Una vez que los auditores han obtenido certeza razonable de que las empresas han seguido las normas internacionales de información financiera, que es la base contable en República Dominicana. Ahí habla de principios de contabilidad generalmente aceptados, pero esa no es la base contable de República Dominicana. ¿Por qué nosotros usamos las NIF, ¿verdad? Entonces, pero este libro es norteamericano, está bien, no hay problema. Eso no quiere decir que esto sea mal, esto se usa en otros países. Y que la auditoría ha sido efectuada de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas, que son las NAGAS, y también con las NIAS, sin incluir limitaciones que sean tan grandes que no me permita a mí dar una opinión limpia o sin salvedad. Cuando ya yo he revisado todo esto, ya yo estoy lista para hacer mi informe. Cuando yo termino la auditoría, yo puedo hacer una comunicación con el Comité de Auditoría Interna, ¿verdad? Ahí el Comité de Auditoría en las empresas son auditoría interna, que son unidades que asesoran a la empresa, ¿verdad? Al Consejo de Administración para asegurar el pleno respeto a los procedimientos de contabilidad que se aplican en la empresa. Entonces, yo puedo comunicarme con ese comité de auditoría interna para conversar con ellos ciertos asuntos que yo he encontrado a través de mi auditoría externa que son susceptibles al fraude y son considerados actos ilegales. O sea, yo no ando yo descubrí esto y lo más lo voy a poner en el informe, yo no puedo saber, no. Después que termino mi auditoría y he encontrado hechos que yo puedo considerar que son ilegales, que van a afectar la empresa, yo me reúno con el Comité de Auditoría Interna y se lo expreso en una carta. Aquí dice, inclusive, que hay normas, ¿verdad? SAS, que hablan de que yo tengo que escribirlo. Ahí dice de forma oral. No, señor, no estoy de acuerdo. Nada de forma oral.
No que yo te dije, después, si vamos a los tribunales, va a ser un pleito. No que yo te dije, no que tú no me dijiste. No, 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 no. Forma escrita. Entonces, según esta SAS 99 y 54, exige que el comité de auditoría interna sea debidamente informado sobre los actos fraudulentos o ilegales que los auditores externos hayan advertido, ¿verdad? Condiciones, debo decir en esa correspondencia escrita, las condiciones susceptibles a ser reportadas. Exige que los auditores externos le comuniquen al comité de auditoría interna cualquier deficiencia en el control interno que tenga la empresa para que lo arregle. ¿Verdad que sí? También la SA 61 exige que los auditores comuniquen una gama de asuntos concernientes a la auditoría, las normas contables y su relación con la administración. O sea que obligatoriamente yo como auditor externa, si en la empresa que estoy auditando hay un departamento de auditoría interna, yo tengo que comunicarle a ellos lo que yo he encontrado, que yo considero que es un acto ilegal o algo que puede ser susceptible al fraude, tengo que comunicarse. Entonces, ya vamos a elaborar una carta final a la gerencia. En esta carta, déjeme decirle, cada vez que nosotros vamos auditando las cuentas en la empresa, por cada grupo de cuentas que yo audito, hago una carta a la gerencia. O sea, hay una carta a la gerencia por la auditoría del efectivo, caja y banco, por las cuentas por cobrar, cuentas por pagar, por el inventario, gastos pagados por anticipado, por los pasivos, capital, ingresos, costos y gastos. Le dije 10 cartas, que ya a la medida que yo voy auditando esas cuentas por separado en auditoría 1 y 2 que ustedes vieron, yo elaboro una carta a la gerencia, ¿verdad? Pero esta es diferente. El propósito de la carta a la administración o a la gerencia es informar al cliente que las recomendaciones mías como CPA para mejorar el negocio del cliente. Las recomendaciones se enfocan en sugerencias para desarrollar operaciones más eficientes. Entonces, yo ahí, a medida que voy encontrando, voy haciendo una carta a la gerencia, pero al terminar mi auditoría, yo la resumo en una sola carta, y donde le digo, en cuanto a tal cosa, en cuanto al efectivo, tenemos que hacer esto. En cuanto a la cuenta por cobrar, recomiendo que se haga esto. En cuanto al inventario, tal cosa. ¿Deben? Para que él lo tenga en un solo documento, porque yo le di 10 cartas previamente. Aquí está todo en una solita. Entonces, dice aquí, una carta a la gerencia o administración es diferente de la carta que yo reporto la deficiencia de control interno. En esta última se requiere o se refiere cuando existen deficiencias o debilidades materiales, o sea, que afectan el control interno. Debe seguir un formato preestablecido y ser enviada de acuerdo con los requisitos y estándares de las NIA. Esta carta a la gerencia es opcional, no es obligatoria, pero es finamente recomendada que la hagamos. Y la intención es ayudar al cliente a operar su negocio de una forma más eficiente. No hay un formato establecido para hacer esta carta, pero si usted planeó su auditoría por grupos de cuenta, se le recomienda que esta carta lo haga en ese orden, como usted planeó su auditoría. Esta carta es dirigida a la administración, no a la gerencia, no al que me contrató, que fue el consejo, porque es algo interno y no sale para la calle. ¿Entiende? Es para que mejoremos. ¿Cuál es la responsabilidad del auditor en los hechos posteriores? Bueno, con posterioridad a mi auditoría, se emite a la emisión del informe, un despacho contable puede encontrar evidencia indicativa de que estos estados realizados o preparados por el cliente tienen errores materiales o carecían de revelaciones suficientes.
En tal caso, los auditores tienen que investigar a la mayor brevedad estos descubrimientos y rehacer el informe, porque estos hechos afectan el tiempo de mi auditoría, pero yo no tenía el conocimiento de ese hecho. Entonces, cuando pasa eso, yo hago el informe tomando en cuenta estos hechos posteriores para que exista evidencia que yo lo descubrí después que yo hice mi auditoría, pero afectan los números del periodo que yo audité, ¿verdad? Si el auditor determina, como le estaba comentando, que lo que ha pasado impacta los estados financieros, debe notificarle al cliente con objeto de hacer la revelación pertinente de estos hechos a cualquier persona o entidad que en realidad o como una probabilidad este confía en el informe de la auditoría de los estados financieros. Si el cliente dice, no, 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 yo no voy a aceptar que tú me cambies tu informe de auditoría para poner eso, porque eso puede que sí, puede que no. Eso es una incertidumbre, que se yo, que él se negó. Entonces, el CPA debe informar al consejo de administración del cliente de que él no quiere que yo cambie el informe. También deberá notificarle a las entidades reguladoras que tenga jurisdicción con el cliente y advertirle a cada persona que haga uso de mi informe de auditoría que él no quiso que yo cambiara. Eso es un hecho bien engorroso para uno en la auditoría. Yo nunca me he topado con un caso de ese tipo, gracias a Dios. Porque entonces voy a tener a la gerencia como enemiga, entonces tengo que informar al consejo, a la DGI y a todo el mundo que lea los estados que él no quiso cambiarlo. Y eso va a traer sus consecuencias. Pero yo tengo que hacerlo porque si no, yo soy parte de ese ocultamiento, ¿verdad? Entonces, el descubrimiento subsecuente de este procedimiento de auditoría que son omitidos, la omisión de este procedimiento crea, ¿verdad? Un problema para el auditor que dio el informe previo sin tomar en cuenta estos hechos subsecuentes. Entonces, si el cliente acepta que cambiemos el estado, no hay el informe, no hay ningún problema, porque yo ahí voy a agregar el hecho subsecuente que he descubierto y solamente quizá no tenga que cambiar la opinión que yo tenía de la empresa. O sea, si una opinión limpia, con salvedad o sin salvedad, ¿verdad? Entonces, también se considera importante que el auditor mantenga una actitud de escepticismo profesional y conserve especial atención en las informaciones que generen los cuestionamientos sobre la fiabilidad de los documentos, condiciones que pueden indicar un posible fraude, información de evidencia de auditoría que contradigan otra evidencia obtenida con anterioridad, entre otras situaciones que le generen sospecha o llamen su atención. El auditor tiene que tener un juicio crítico. No es que debe andar siempre sospechando de todo el mundo, pero el escepticismo es como Santo Tomás. Vamos a decirle así, ver para creer. Entonces el auditor tiene que tener ese escepticismo para él poder descubrir hechos posteriores que afecten su informe. Esto es lo que tenemos aquí están los videos, ¿verdad? Que están en la plataforma. Luego de usted ver esos videos, le voy a poner en el foro que usted comente la NIA 560 y la 580 y también le voy a montar una serie de preguntas que todavía no la he realizado de la unidad número 5 que ya ahora la hemos concluido. La otra unidad, estoy tomando foto, yo siempre le aviso a la gente, ¿verdad? Para la evidencia de la asistencia en la clase. Entonces vamos a detener la